La historia a través de la literatura. Caballería y comercio, la Baja Edad Media. Cuando el poeta inglés Geoffrey Chaucer escribió sus cuentos de Canterbury a fines del 1300, siguió la tradición cuentista que comenzó mucho antes de que la gente supiera escribir. Su oficio de aduanero le permitió reunir picarescos y divertidos cuentos provenientes de tierras lejanas al mundo conocido. Otros fueron inventados por él mismo. Describió los relatos de un grupo ficticio de peregrinos que representan ellos mismos una muestra de la sociedad. Comerciantes, artesanos, clérigos, un doctor, un cocinero, labriegos, soldados y mercaderes. Había un mercader con una barba que se bifurcaba y vestidos multicolores, sentado en lo alto de su caballo. Sobre su cabeza un sombrero flamenco y en sus pies delicados, botas con hebillas. En descripciones vivientes como esta, Chaucer y otros autores nos brindaron un hermoso retrato de la gente y la historia de su tiempo. La Baja Edad Media, período que abarca desde el año 1000 hasta el florecimiento del Renacimiento a mediados y fines del 1400. Fue un tiempo de arquitectura descomunal, expansión del comercio y nuevos ideales religiosos, sociales, económicos y militares. Hacia el año 1000, Europa occidental emergió de más de un siglo de guerras internas y de una ola de nuevas invasiones del norte, este y sur por parte de los vikingos, los magiares y los árabes. Una vez más, Europa comenzó a absorber y a convertir al cristianismo a muchos de sus invasores en Escandinavia y Hungría e intentó imponer la paz entre los propios señores guerreros. Como Europa estaba ahora constituida por una diversidad de microsociedades, se comenzó a emplear una palabra que designara lo único que parecían tener en común, la religión. Llamaron a toda la región y a su cultura cristiandad. El fin de las invasiones trajo estabilidad a la agricultura. Se trabajaron nuevas tierras, la provisión de alimentos aumentó y la población creció rápidamente. Con el impulso del comercio local y extranjero, pequeños pueblos se convirtieron en ciudades y estas en pequeñas urbes. Los señores guerreros, que vieron incrementado su poder durante las invasiones, comenzaron a convertirse en príncipes fundadores de estados, no importaba cuán pequeños estos fueran. Y los príncipes necesitaron campesinos, guerreros y comerciantes si no querían ser superados o absorbidos por sus vecinos. Construir principados territoriales significaba luchar. La lucha requirió riqueza y la riqueza era la tierra, tanto sus productos como el trabajo. A veces el trabajo era tarea de esclavos, a veces de campesinos mitad libres o siervos que no tenían propiedad, pero que estaban atados a la tierra en la que trabajaban. A veces era el trabajo de campesinos libres que labraban su propia tierra. Además de la mano de obra, en ese feudalismo estaban los señores grandes y pequeños a quienes muchos les debían el trabajo o una renta. La posición de la nobleza estaba garantizada porque había un rey. Y el rey estaba garantizado porque los nobles estaban la mayor parte del tiempo a su servicio. Los reyes también reclutaban sirvientes plebeyos, gente que no tenía sangre noble, y siempre existió un roce entre la aristocracia y los sirvientes plebeyos, que ejercían un poder a menudo mayor que la aristocracia. Los grandes señores poseían vastos territorios que asignaban a veces a señores de menor importancia, que se transformaban en sus vasallos a cambio de una asistencia militar. Los señores menores, por su lado, daban parte de su tierra a sus propios vasallos y estos vasallos a otros.
De este modo, la riqueza de la tierra era puesta a trabajar para sostener un orden dominante de soldados y señores. Hasta las tierras de la iglesia debían un apoyo militar. Pero los clérigos favorables a una reforma lucharon para establecer la independencia de las iglesias. La propiedad de la iglesia y sus hombres debían estar fuera del control de los laicos. Hacia el 1050 ese movimiento de reforma llegó a la misma Roma y durante los siglos sucesivos los papas asumieron el liderazgo espiritual y moral de la cristiandad, a veces en colaboración, a veces en oposición a los señores, reyes, emperadores e incluso otros hombres de iglesia. El laicado también comenzó a imponer sus propios valores morales y reclamar un nivel social igual al del clero. Los clérigos aceptaron y comenzaron a considerar los valores morales del matrimonio, por ejemplo, y del comercio, e incluso la profesión de las armas y del gobierno. Uno de los ejemplos más impactantes de la nueva vitalidad y rica diversidad de la cristiandad fue el lanzamiento de la primera cruzada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en noviembre de 1095. Urbano tuvo dos metas: socorrer a los cristianos de Oriente, especialmente los que estaban sometidos al emperador en Constantinopla, y liberar la ciudad santa de Jerusalén de sus soberanos musulmanes, los poderosos turcos Seljuk en Bagdad y los Fátimid en Egipto. Rescatad de una raza malvada y sometedla a vosotros. Emprended este viaje con entusiasmo para el perdón de nuestros pecados, y estad seguros de la recompensa de gloria eterna en el reino de los cielos. Urbano ofreció a los soldados la oportunidad de luchar por el perdón de sus pecados, no por la forma tradicional de retirarse del mundo a un monasterio o sometiéndose a penitencias que los privaban de sus armas, sino luchando por una causa justa. Peregrinos de todo tipo, edad y sexo habían peregrinado hacia los lugares sagrados de Tierra Santa. Pero esos nuevos peregrinos eran diferentes, estaban armados. Venían tanto a luchar como a orar. En agosto de 1096, un ejército de más de 70.000 soldados comenzó una larga expedición por tierra y mar a través del mundo conocido, y en julio de 1099, después de sufrir enormes pérdidas y privaciones, conquistaron Jerusalén. La matanza fue enorme. Un testigo ocular escribía: en las calles se veían pilas de cabezas, manos y pies. En todas partes se caminaba entre los cuerpos de hombres y caballos. La conquista adicionó nuevos y distantes territorios a la cristiandad, pero provocó una resistencia renovada y exitosa por parte de los musulmanes. Jerusalén fue recobrada en 1187 y luego de 4 cruzadas mayores en 1291 cayó el último dominio cristiano del Santo Sepulcro. Pero la idea de cruzada no murió. Mantuvo una poderosa fuerza hasta fines del siglo XVII. Contribuyó también a la nueva idealización del soldado al servicio de Dios y ayudó a moldear la idea del caballero. Un ejemplo es el caso de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, palabra árabe para jefe. El Cid fue un rudo soldado que vivió aproximadamente entre 1043 y 1099, sirviendo a diferentes soberanos en España, pero también sirviendo a sus propios intereses. Mucho después, en el poema épico El Cantar del Mío Cid, un poeta anónimo describe al héroe como un señor idealizado que combatió a los musulmanes en España. Mío Cid, Rodrigo Díaz, que bien recompensó a cada uno de sus vasallos, hizo rico a sus caballeros y a sus soldados. En toda su compañía no habéis de encontrar un solo hombre necesitado. Quien sirve a un buen señor vive siempre con lujo. La generosidad, la prodigalidad, siempre fue la mayor virtud de un señor a los ojos de sus seguidores. A veces, señores exitosos llegaron a convertirse en reyes. En 1066, Guillermo, duque de Normandía, al oeste de Francia, reunió un ejército, navegó a través del canal y conquistó Inglaterra, la que reclamó como herencia de su último rey, Eduardo el Confesor. En otra dirección, un número de ambiciosos aristócratas normandos comenzó a actuar en el sur de Italia, primero como mercenarios al servicio de los príncipes bizantinos y lombardos, y luego como soberanos del sur de Italia y Sicilia, donde tomaron y establecieron lo que sería el reino más rico de Europa occidental y el más sabiamente gobernado.
gran esfuerzo enseñar a los brutales guerreros de los siglos X y XI a vivir una vida moral al servicio de las armas. El servicio militar a Dios alcanzó un valor moral tanto en los cruzados como en otros soldados que los imitaban. La cortesía con respecto a los enemigos y a la generosidad y protección con el pobre y el oprimido, con las mujeres y los hombres de iglesia, se convirtieron en parte del ideal caballeresco. El control emocional y la subordinación a un señor o rey, atención y respeto hacia las mujeres, eran características que estaban contenidas en la palabra caballerosidad. Chaucer capturó el espíritu de caballerosidad en su retrato del caballero en sus cuentos de Canterbury. Había un caballero, un hombre de lo más distinguido, que desde el día en el que comenzó a cabalgar hacia el extranjero abrazó la caballerosidad, la verdad, el honor, la generosidad y la cortesía. El caballero de Chaucer era un antiguo guerrero independiente. Su hijo, el terrateniente, representa el proceso civilizador del caballero y espera ganar el favor de una dama con sus talentos corteses. Con la ardiente esperanza de ganar la gracia de su dama, embellecido estaba como una pradera iluminada, todo lleno de las flores más frescas, rojas y blancas. Cantando estaba o silbando todo el día. Era tan fresco como el mes de mayo. Corto era su vestido, sus mangas eran largas y amplias. Su caballo le sentaba bien y sabía cabalgar. Podía hacer canciones y baladas, y recitar, y pintar hermosos cuadros, bailar y escribir. Tanto el caballero como el terrateniente representan un ideal, y en la Baja Edad Media los ideales desempeñaban un papel preponderante en el establecimiento de normas de conducta apropiadas en todos los estamentos sociales. Los mercaderes también necesitaron normas, no solo las de confianza y justeza en el comercio. A lo largo del camino encontraron una consternante variedad de lenguas, sistemas de pesos y medidas, niveles de pensamiento y valores que eran diferentes. Para hacer sus negocios, los comerciantes tuvieron que protegerse a sí mismos y por lo tanto ser inflexibles e intentar encontrar alguna manera de superar la gran variedad de cosas que se supone están estandarizadas rutinariamente. El trabajo se diversificó y surgieron nuevos oficios y profesiones para atender la creciente demanda. Los productos asiáticos, tejidos de seda, porcelana, papel, se encaminaron hacia Occidente. El crecimiento económico también produjo nuevos grados y escalafones de riqueza y de pobreza, contra los que lucharon algunos críticos, particularmente San Francisco de Asís, viviendo ellos mismos una vida de pobreza y recordándole a sus ricos vecinos las obligaciones sociales y morales hacia los pobres. Junto con los caballeros y comerciantes, emergieron también los eruditos, habitualmente clérigos, que ampliaron su conocimiento desde el estudio de la Biblia hacia los mundos de la literatura, la filosofía y la física. El gran saber del mundo árabe, incluyendo las versiones arábigas de muchas obras de filosofía, ciencia y medicina griegas, así como los números arábigos, estuvieron disponibles para los europeos. Los eruditos comenzaron a organizarse en corporaciones de enseñanza en París, Bolonia, y surgieron así las primeras universidades. Luego desarrollaron disciplinas profesionales académicas, regulando su admisión y otorgando una certificación según los grados de enseñanza a quienes completaban los cursos de estudio prescriptos. Para educadores, comerciantes y caballeros, la razón estaba considerada como el mayor regalo de Dios a la humanidad. Tomás de Aquino, erudito dominico, explicó que la razón y la experiencia podían ser la base de la fe. El argumento de la autoridad es el más débil. El estudio de la filosofía no apunta solo a encontrar lo que otros pensaron, sino lo que la verdad implica. En el año 1000, Europa había quedado rezagada en términos de cultura material e intelectual, tanto con respecto al Oriente griego como al mundo islámico. Hacia 1300 había un largo camino por recorrer para alcanzar esas culturas, pero a su vez los nómades ampliaron la apreciación que se tenía por entonces del mundo. A comienzos del siglo XIII, un grupo de pueblos nómades mongoles de las estepas asiáticas, liderados por Genghis Khan, azotó con dirección este China
y oeste Europa occidental y el mundo islámico. Durante más de un siglo, las conquistas de los mongoles abrieron un camino a través de Asia que comenzó a ser empleado por diplomáticos, misioneros y comerciantes. A fines del siglo XIII, dos mercaderes de Venecia, Nicola y Maffeo Polo, advertidos de una guerra local en Siria cuando regresaban a su tierra, conocieron a un servidor del Gran Khan, quien los invitó a China. Retornaron a Europa con un mensaje al pueblo del Khan. Cuando regresaron a Asia, llevaron consigo a su hijo de 21 años y sobrino, Marco Polo, quien trabajó al servicio del Gran Khan durante 18 años. Marco registró muchas de sus impresiones de China, incluyendo los sonidos de los ejércitos del Gran Khan cuando se lanzaban a una batalla. Así como parece ser parte del espíritu europeo, arrogar, robar, invadir o apropiarse, existe también una parte del espíritu europeo que parece fascinado y atraído por todo lo que es extranjero y exótico. He aquí algunas frases de Marco Polo. En cuanto se daba la orden de batalla, un infinito número de instrumentos de viento de varios tipos estaban sonando, y aquellos eran sucedidos por canciones, y el repicar de címbalos y tambores y los cánticos eran maravillosos de escuchar. Los tambores grandes del Khan comenzaban a repicar. Luego comenzaba un conflicto feroz y sangriento. Al regresar a Venecia, Marco había escrito sus memorias. Su libro fue ampliamente leído y junto con otras narrativas del fabuloso Oriente, se creó un nuevo interés por China y por India que se vio incrementado durante los siguientes 200 años. En 1492, Cristóforo Colombo tuvo su propia copia del libro de Marco Polo. Aunque el imperio mongol colapsó a fines del siglo XIV, dejó muchas partes del mundo en contacto con otras. La paz con Oriente marcó el fin de las historias separadas, desconectadas de las diferentes partes del mundo conocido. Algunas de esas historias revelan asombrosas similitudes con las de Europa. A principios del 1000, una mujer noble japonesa, Murasaki Shikibu, escribió la historia de Genji, que mucha gente consideró la primera novela verdadera. Describió a su héroe caballeresco así. Nadie podía mirarlo sin placer. Era como un árbol florecido bajo la sombra del cual hasta la montaña más desapacible se deleita al descansar. Los anales de Rajasthan, una historia hindú de la misma época, alababa a los héroes guerreros que defendieron los reinos del norte de India contra las invasiones musulmanas. Al igual que Genji de Japón y el terrateniente de Chaucer, los caballeros hindúes eran apuestos y mujeriegos, capaces de componer poemas de amor mientras libraban batallas. Tal vez ellos también estaban idealizados. Los comerciantes árabes e hindúes atravesaron a su vez el Mar Rojo, el Océano Índico y la Ruta de la Seda a través de Asia, donde conocieron a sus pares europeos. Pero los elevados ideales abrieron también todos los estratos de la sociedad a la aguda crítica para con sus defectos, inclusive los reyes y papas. En la obra maestra alegórica de Dante, la Divina Comedia, la historia relata el viaje de un cristiano a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. En la traducción de las primeras líneas, quiero capturar la velocidad y atracción en la narrativa de Dante, y también el sentimiento de una casi completa desesperación y de algo que lo atrae hacia esa desesperación, a través y fuera de ella. A mitad del camino de la vida, yo me encontraba en una selva oscura, con la senda correcta ya perdida. Pues decir cuál era es cosa dura. Esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el pensar renueva la pavura, es tan amarga que algo más es muerte. Mas por tratar del bien que allí encontré, diré de cuánto allá me cupo en suerte. Dante empleó severos términos para referirse a los reyes que se equivocaron al no gobernar con justeza, así como para con todos los estratos sociales que se entregaban a actividades pecaminosas y autodestructivas.
El poeta criticó despiadadamente a muchos hombres de iglesia y soberanos seculares, llamando a los clérigos corruptos rufianes miserables y mercaderes que deifican el oro y la plata. Ello aumentó la devoción por la búsqueda espiritual y trajo también aparejada la construcción de algunas de las iglesias más grandes del mundo. La prédica del clero y el ansia espiritual de los laicos produjo en mucha gente un nuevo interés por las traducciones vernáculas de las escrituras del latín y aumentó e intensificó la devoción personal. El temor al juicio divino en una sociedad pecaminosa y desordenada fue también coloreado por los disturbios políticos y económicos. Y los siglos XIV y XV conocieron muchas rebeliones de campesinos y nobles y una angustia generalizada por el caos en este mundo y la salvación o condena en el próximo. Esos temores se veían magnificados por una creciente hambruna y el flagelo de las epidemias. La Gran Plaga, la Muerte Negra, golpeó Europa en 1348 en tres formas muy diferentes y contagiosas. Esto causó muchas muertes, no consecuentemente a través de toda Europa, sino en determinados lugares y en otros prácticamente no. Esto redujo la población de Europa de unos 75 millones en 1300 a 35 millones a comienzos del 1400. La plaga se propagó desde los puertos por todas las tierras occidentales, incluso en Islandia y Rusia. Este es el relato de un testigo de la epidemia realizado por Giovanni Boccaccio, el escritor italiano. El mero roce de ropas de las víctimas de la plaga o cualquier otra cosa que fuera utilizada por el enfermo se presentaba como fuente de contagio de la enfermedad. Miles de personas se enfermaban diariamente. Muchos expiraban en las calles y de aquellos que morían, la ciudad entera estaba repleta. Camerón, colección de cuentos escritos por Boccaccio alrededor de 1350, huyeron de la ciudad de Florencia escapando de la plaga y pasaban el tiempo cantando otras historias, muchas de Asia, India y del mundo arábigo, así como cuentos de caballería y comedia picaresca. La obra de Boccaccio influyó a Geoffrey Chaucer cuando visitó Italia en 1370, y Chaucer adaptó muchos de los cuentos al inglés. A pesar del hambre, de la plaga, un nuevo y más devastador tipo de guerra y un desorden social generalizado, las líneas de comunicación permanecieron abiertas desde y a través de Europa hacia los mundos islámicos, Persia e India. El siglo XV mostró otros signos de cambio. En 1453 los turcos otomanos conquistaron Constantinopla con su caballería y sus grandes cañones, lo que puso fin al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Una larga guerra entre Inglaterra y Francia extenuó a ambos reinos. Las guerras ya empleaban pólvora, un invento chino transferido a Oriente. Las nuevas guerras eran libradas por grandes ejércitos. Estas requerían cada vez más recursos civiles y estatales y eran emprendidas por fuertes y despiadados reyes. Otro invento chino, el compás, llegó también a Occidente a través de los árabes. Los marinos europeos desarrollaron cartas de navegación más precisas y navegaron seguros hacia lugares más distantes. En 1492, Cristóforo Colombo, un marino genovés al servicio de los soberanos de España, empleó las mismas herramientas para navegar hacia el oeste, hacia lo que él pensaba era China. Encontró algo diferente, pero su descubrimiento llevó a los comerciantes, clero, eruditos, caballeros y soberanos europeos al borde de un nuevo mundo, no solo el mundo de las Américas, sino el mundo de la Edad Moderna.